Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Mendoza Arrieta y a continuación presentaré mi proyecto integrador que es acerca de vibraciones mecánicas, impartida la clase por el docente José Sacramento Leiva. En este caso lo que vamos a partir va a ser el movimiento armónico simple. Es un movimiento que se repite alrededor de un punto de equilibrio y el intervalo regular del tiempo. Se produce debido a la aparición de fuerzas recuperadas que hacen que el sistema oscile, es decir, que se mueva de un lado al otro, pasando por el punto de equilibrio. El ejemplo más usual de este movimiento es el oscilador armónico. El oscilador armónico es un dispositivo formado por un resorte y una masa en equilibrio. No actúan fuerzas elásticas y el sistema no se mueve. Al retirar el sistema de la posición de equilibrio, estirando, comprimiendo el resorte de una distancia delta x desde la posición de equilibrio, aparecerá una fuerza elástica, cuyo valor es directamente proporcional al desplazamiento y de sentido opuesto a este, es decir, que intenta llevar el sistema a la posición inicial. El estiramiento le aporta energía mecánica al sistema en forma de energía potencial elástica. Como se muestra en la figura, el movimiento armónico como refleja el resorte en el estiramiento, como se muestra en las figuras que están en el proyecto. En este punto se deja en libertad del sistema. La fuerza elástica hará de la masa comience a acelerar y su fórmula es A igual a F sobre el m, y al moverse hacia un punto de equilibrio, la aceleración comenzará a disminuir inmediatamente después de soltarlo, debido a que a medida que se acerca al punto de equilibrio el desplazamiento es menor. Entonces la fuerza elástica también es mayor por la segunda ley de Newton. La aceleración es proporcional a la fuerza. Sin embargo, la velocidad continuará aumentando mientras la aceleración sea mayor a cero. En este caso, yo incluí lo que fueron las fuerzas que se mantienen en este caso en las vibraciones, todo lo que actúa sobre ellas, tanto como las notaciones como las constantes, las fuerzas igual de cómo se expresan en cada una de las fórmulas que se mostrarán, y las clasificaciones de las vibraciones. Cuáles son las vibraciones libres sin amortiguamiento, las fórmulas, cómo se calcula, y también cómo afectan directamente en la industria. Nos expresa en la industria que las vibraciones son generadas tanto como como pueden ser las flechas que pueden tener, que generen los movimientos dentro de las máquinas, lo cual nos causará que tenga una vibración. ¿Qué es prácticamente la vibración? Pues es sonido, básicamente. ¿Qué es el sonido? Son vibraciones prácticamente. Entonces, como nos dice, tenemos que tener igual un equipo personal para poder trabajar con vibraciones. También nos muestra cuáles son los tipos de medidores que están, como vibrómetro láser Doppler, que es uno de los instrumentos más usados. Contiene un láser que enfoca una superficie en que se va a medir. Debido al efecto Doppler, la frecuencia del láser varía cuando la superficie se aleja y cuando se acerca. El VLD entonces analiza esta información y presenta una forma entendible al usuario. Otro tipo que consiste en instrumentación de medidor que se coloca en alguna parte de la superficie de la máquina en que se va a medir las oscilaciones. La vibración en la superficie transfiere la vibración al instrumento medidor, que dentro de él posee un pequeño sistema que oscila a la vez. Normalmente se mide la aceleración porque de esta manera se obtiene menor error en la medida. El instrumento medidor transforma la aceleración de la vibración en una señal eléctrica que es enviada a la pantalla donde se presentan los datos de forma digital. A este instrumento se le conoce como acelerómetro. El acelerómetro puede medir la aceleración con distintos principios físicos, como se muestra en la imagen de las gráficas, como nos las va arrojando en este caso nuestro equipo de medición. También saltamos a otro lado donde ponemos el otro medidor, que es el Biscanner. También nos arroja datos de velocidad, aceleración. En este caso él también nos arroja temperaturas, cavitación. Las temperaturas también se manejan porque en ocasiones los equipos no cuentan con el debido mantenimiento, o algunas piezas no están lubricadas o engrasadas. Esto quiere decir que la misma superficie va a tener una tendencia a un calentamiento, lo que nos va a generar fallas o rupturas en las piezas. También, como se muestra aquí, un aparato el cual nos sirve mucho para poder visualizar cómo van oscilando en este caso las mediciones de las vibraciones mecánicas,
Y la manera de cómo poderlas disminuir dentro de la industria está en la parte de arriba, donde nos indica que hay diferentes maneras. Una pues es el constante mantenimiento y los actos preventivos que se pueden determinar para este tipo de cosas. Hay igual unas maneras que son unos metales antivibración que también actúan para disminuir, no detienen las vibraciones al 100, pero minimizan esas vibraciones para la exposición de las personas sean mínimas. En este caso también muestro un ejemplo de confirmación por el método de análisis. Digamos un equipo de un molino de caucho de 400 HP, el problema es la vibración excesiva del motor, lo cual comenzó justo después de haber realizado el cambio del mismo durante el mantenimiento. Nos explica las características y las revoluciones a cuánto está. Nos marca cómo están las vibraciones con mayor trabajo vacío, con las cargas de niveles, donde nos muestra la gráfica donde no tenemos nada. Nos muestra el esquema del motor, cómo está trabajando, cuáles son sus puntos y dónde se encuentran las vibraciones. Y al momento de estarlos trabajando nos indica cuáles son las curvas, tanto de la elevación de las ondas y cómo es el cambio que se va generando, para que de esa manera puedan determinar la causa que pueda estar causando que tenga una mayor vibración, y poder hacer el ajuste correspondiente para lograr minimizar y poder entrar en un rango de especificación que en este caso el proveedor proporciona las fichas técnicas, para que de esa manera también se realice un plan preventivo. Cabe mencionar que también las vibraciones mecánicas se tienen que controlar en la industria, porque es una NOM que existe, que es también ruido y vibración, que van de la mano básicamente para que cuiden del trabajador igual, tanto como el tiempo de exposición y que se debe de efectuar cuando esa persona está expuesta demasiado tiempo al, a las vibraciones, así como enfermedades que les puede causar. También en el trabajo se encuentra todo ese tipo de cuestiones, qué le afecta a la persona, cómo se puede comportar esa persona mediante este tipo de situaciones. Y en la parte inferior pues se encuentra lo que son la bibliografía donde saqué la información. Y en conclusión, pues en el trabajo aprendimos el cual actúan las vibraciones mecánicas en la industria, así como afecta al ser humano, que como les contaba, esto se rige por las normas, en las cuales especifica cómo debe de ser los decibeles a los que se debe estar expuesto el ser humano, dependiendo de las vibraciones que se encuentran en los equipos. Nos ayuda mucho esto en la industria, porque tenemos que nosotros también fijarnos en las condiciones también que nos ayuden constantemente en las mediciones para nuestros equipos, y revisar que estos estén de manera óptima, para que no nos causen ningún daño a nuestros empleados, o también posteriormente que nosotros bajemos y nos causa a nosotros. Y eso sería todo. Gracias.